despreocupamos mucho por el otro. Y si es anciano, peor todavía, lo rechazamos más. Yo pienso que, como mencionaban ustedes hace un momento, es importante los factores. El envejecimiento es multifactorial, por supuesto, pero algo que influye mucho en la vejez es, yo pienso, la calidad de vida que uno ha tenido, no solo en lo físico, en lo biológico, sino en lo social. En el documental se tocarán un poquito más esos aspectos, pero ustedes se dan cuenta que hay gente que puede ser muy joven, la piel súper bonita, ninguna arruga, pero viven cargados de amargura, ¿sí? Cargados de sufrimiento, cargados de tristeza. Eso también envejece. Y si no envejece físicamente, por lo menos el alma, digámoslo así, también se envejece. Hay gente que vive como viejito, estando en lo mejor de la etapa de la vida, sí, fértil y productivo y todo, pero funcionan como viejitos. El envejecimiento también es psicológico. Sí, hay gente que funciona como un viejito, pero deteriorado. Y hay viejitos que son muy joviales, por ejemplo, ¿sí? Y se la gozan y salen todavía a disfrutar con su familia, con sus amigos, de parranda, pues ya no al ritmo de un jovencito, ¿cierto? Pero tienen una jovialidad emocional, que eso también es importante. Mm, Tendemos a pensar que el viejo, por ser viejo, ya no sirve. Y ese es un error gravísimo, ¿sí? Porque hay muchos jóvenes que no funcionan bien tampoco, pero como es joven, entonces le dan más la oportunidad. Eso lo vemos, ustedes lo mencionaban ahora, que ya a la persona vieja no le dan trabajo, no lo aceptan, no lo quieren porque piensan que ya no aporta, porque ya no se ve bien físicamente, cosa que es un error, ¿sí? Producto del mal juicio de la humanidad que juzga lo superficial, lo estético, y eso cada día se promueve más, ¿sí? En redes sociales tú ves cómo la gente bombardea las redes sociales, es de todo lo bonito, lo estético, el cuerpazo, el pelo lindo, el maquillaje, y eso se llenan de seguidores y de aduladores. El viejito que monta una foto, muy poco, ¿sí? El juicio de la sociedad va mucho ahora a lo estético y se descuida la sabiduría, el conocimiento, lo que todavía puede aportar una persona de edad. Por supuesto, depende de la calidad de vida que llevó esa persona y qué tanto la aprovechó. Entonces, volviendo un poco ya para terminar y dejarlos continuar, sí vale la pena rescatar esas cosas y del adulto mayor que tendemos a rechazarlos es por cómo se ven, por cómo funcionan, porque ya están, por supuesto, con una dinámica más lenta, pero eso no quiere decir que sea peor. ¿Sí? El adulto mayor tiene todavía muchísimas cosas que aportar y ahí es donde deberíamos aprender nosotros a descifrar las cosas y qué nos aporta todavía este adulto mayor, en qué lo podemos poner a funcionar, si ya no aporta tanto como antes, en qué lo podemos poner a funcionar, porque tiene todavía muchas cosas que hacer. Lo que pasa es que en el afán de vivir rápido, descuidamos esos aspectos que todavía son rescatables del ser humano y se nos olvida que vamos para allá. Y algo que nos recuerda que vamos para allá y cada vez van a ser más los adultos mayores o los viejitos es esa pirámide que tú mostraste, ¿sí? Ahora que ya van a empezar a ver cada vez más adultos mayores, nos vamos a empezar a preocupar, ¿cierto? A ver qué hacemos, porque cada vez van a tener más comorbilidades, van a requerir más tratamientos, van a ser una población notable. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No los podemos rechazar a todos o guardar en esos asilos, que muchos de ellos son sitios inhumanos, ¿sí? Entonces, como para pensar un poco esas cosas que podemos rescatar de la vejez. Cada etapa de la vida tiene un placer, ¿sí? Ser niño tiene un placer, ser adolescente también, ser adulto e incluso la vejez. Y hay que ir pensando en el curso de la vida qué le puedo encontrar de placentero a cada etapa. Y ahorita que estamos jóvenes, ustedes más que yo, por supuesto, debemos ir pensando también en qué placer le vamos a encontrar a la vejez, ¿no? Porque también tiene un placer ser viejito también. No, por supuesto, el mismo del niño, no el mismo del adolescente, no el mismo del adulto, pero hay que encontrarle gusto también a esa etapa. Y si uno tiene capacidad de goce por la vida, se lo encuentra. Una persona mentalmente sana debe aprender también a encontrarle gusto a la vida y a cada etapa.
Y entre más capacidad tengas de disfrutar, le encuentras también goce a lo más simple. Hay gente que solamente le encuentra gusto a experiencias extremas, ¿sí? O exóticas. Entonces, eso hace que se reduzcan sus posibilidades de disfrutar. Si tú tienes la capacidad de encontrarle gusto hasta lo más simple, las posibilidades son mucho mayores porque están en todas partes. Entonces, una persona sana que piensa en su vejez también va desarrollando la capacidad de encontrarle gusto a cada etapa de la vida y se va a ir preparando también para una vejez agradable, satisfactoria. Bueno, listo, continúa, qué pena. Mi intervención tan larga. No, tranquilo, muchísimas gracias, doctor. Continúa. Pues Eh, alguien más quiera decir algo sobre las medidas, pues el doctor ya nos dio muchísimas, muy buenas, pero no sé si alguien más quiera, no sé, alguna que se les ocurra. Bueno, sigamos. Listo, entonces vamos a comenzar como con pequeños clips del documental y esta pues me gustaría, como nos gustaría que piensen un poco acerca del tratamiento farmacológico cuando vean esto. I have one resident that barely opened her eyes. She didn't respond. As much as I tried, I did it for 2 years. No matter what I tried, the charge wouldn't work. Nothing worked. But when we got introduced to the iPod, and the family told me the things that she liked, it was amazing once we put the iPod on her. She started shaking her feet. Started moving her head. Her son was just amazed. Okay, can we stop? Now I'm getting along. I'm seeing her all over again. What we're spending on drugs that mostly don't work dwarfs what it would take to deliver personal music to every nursing home resident. That's was it. We started up again. It's fun again. Could be easier. So why don't these people have their music already? And why does it take an outsider like Dan to get it for them? In today's really crazy system, I can sit down and write out a script for $1,000 a month antidepressant. No problem. Nobody asks any questions. If I want to provide a person with $40 personal music system, that will take a lot of work because personal music doesn't count as a medical intervention. You see what I'm saying? Sort of a side thing over here. The real business, trust me, is in the pill bottle. Open for me. Our healthcare system imagines the human being to be a very complicated machine. And we figured out how to turn the dials. Blood pressure, oh, turn that down, you know. Blood sugar, oh, turn that down. We have medicines that can adjust the dials. We haven't done anything, medically speaking, to touch the heart and soul of a patient. Yeah. Yes. Listo. Entonces eso es pues la pequeña parte que queríamos pues mostrarles y pues quiero preguntar como qué piensan de esto. O sea, con lo que dijo el doctor, pues específicamente de que realmente ahora nuestra medicina no se basa en tocar el alma y el corazón de los pacientes. Entonces, no sé, sentimientos o qué creen o piensan de esta pequeña parte.
Pues, qué pena, ¿puedo hablar? Claro, sí. A mí me impactó, digamos, una parte donde hablaban que como que el punto de vista que se tenía en cuanto al tratamiento era pues, un punto de vista simplemente como médico al punto, digamos, más funcional, sintomatológico, y que se había perdido como, no sé, como la humanidad. Entonces es un poco lo que estaba hablando él de, bueno, sí tiene como la tensión alta, esta droga y tanto, pero no, o sea, se había perdido como el verlos como ser humano. Y no sé, pues esa parte a mí como que me dio duro en el documental. Muchas gracias. ¿Alguien Sí, más? de acuerdo, de acuerdo. Eso pasa no solo con los viejitos, ¿sabes? Pasa con todas las poblaciones. Últimamente en las ciencias nos hemos enfocado mucho en manejar lo biológico y hemos descuidado un montón lo psicológico y pretendemos relegar en un medicamento o en varios la responsabilidad de manejar lo social, por ejemplo. Sí, hay gente que llega mucho a consulta a nosotros en psiquiatría que espera que un medicamento le cambie la vida, que le quite la ansiedad, que le quite la tristeza. Puede que le quite los síntomas, pero no le quita los problemas. ¿Sí? Los problemas se resuelven pensando y actuando, pero mucha gente espera que el medicamento le resuelva todo y los médicos nos hemos enfocado mucho también en eso, esperando que el medicamento le resuelva todo al paciente y nos hemos encarnizado un poco en llenar de pastillas al paciente, que porque este le sube la serotonina, este le cuadra un poquito la adrenalina, este poquito el GABA, bueno, como si fuéramos una sopita, ¿sí? A la que se le van metiendo ingredientes a ver hasta que sepa bueno, pero no es así, ¿sí? Si se dan cuenta, incluso en este tratamiento con música, no es cualquier música la que sirve, ¿cierto? Es la música que le gustaba a ese individuo. Y ahí es donde nosotros nos hemos equivocado un montón, porque pretendemos que un mismo fármaco, que un mismo tratamiento le sirva a todos. El tratamiento debe ser individualizado, muy particular para cada uno. Mira que esto es música, pero no es cualquier música, es la que le gustó a esa persona en un determinado momento de su vida. Por eso ahí mencionan una cosa muy importante, sí, que es algo que al médico ahora le cuesta mucho, que es meterse de lleno en la vida del otro, ¿sí? Conocerlo, hacer el trabajo y el esfuerzo de involucrarse con la humanidad del otro. A nosotros en la carrera muy poco nos entrenan para escuchar, nos entrenan es mucho para hacer. Entonces vaya, suture, vaya, lave, vaya, atienda el parto, vaya, inmovilice, vaya, haga esto, haga lo otro. Y vemos de una manera muy mecánica la medicina. Muy poco nos entrenan para escuchar. Y a veces en el escuchar están muchas de las soluciones y de los tratamientos para el paciente. Este grupo de doctores que se dedicaron a trabajar con la música se tomaban el trabajo, si se dieron cuenta, de escuchar a sus pacientes, de indagar sobre sus vidas, de conocerlos, de mostrarles un poco más allá de los síntomas. Y ellos no iban a indagar sobre los síntomas, sino sobre quiénes eran esas personas antes de la enfermedad. Esa es una parte decisiva en todo tratamiento, no solo en psiquiatría, sino en todo. Los pacientes a los que se les escucha, a los que se les presta atención, nos ofrecen también pistas de su tratamiento, porque nosotros no sacamos nada con ofrecerles lo mismo a todos. Si el paciente no se toma el tratamiento, si no le funciona, si no le gusta, si no está de acuerdo, no va a funcionar. Debemos esforzarnos por escuchar al otro, por meternos en la vida del otro. Estos tratamientos funcionan también porque hay construcción de vínculo entre el médico y su paciente, cosa que también se ha perdido mucho, porque ahora, por ejemplo, en las EPS o en las citas médicas, muchos pacientes ya no tienen la posibilidad de escoger a su médico tratante. Les asignan con el que toca y no con el que quieren, ¿sí? Y no en el tiempo que quieren, sino en el tiempo que tocan. Entonces, ya no tenemos ni la posibilidad los médicos de construir vínculo. Antes éramos los médicos de la familia, el médico de las familias incluso, y íbamos hasta sus casas y conocíamos, éramos uno más de la familia, del grupo.
Ahora no, ahora me tocó con un médico en 6 meses control. Entonces no hay posibilidad de construir vínculo. Si se dan cuenta acá, estos doctores construyen vínculo con sus pacientes y se conocen y comparten más allá de los síntomas. Las clasificaciones son importantes, el DSM y todas ellas son importantes para orientarnos un poco hacia dónde ir, pero no se pueden convertir en la única alternativa, porque si no vamos a volver esto una diagnosticadera y una tratadera de cosas que se quedan en lo superficial. Incluso con los medicamentos nos pasa también que el paciente está ansioso o está deprimido, el gol estándar para ansiedad y depresión está el medicamento y a todos le damos lo mismo y esperamos que funcione. No es así, porque si se fijan, no todas las tristezas o no todos los síntomas son iguales. Una persona puede estar deprimida porque se le murió un ser querido, otra puede estar deprimida porque tiene un cáncer, otra puede estar deprimida porque perdió un examen. Y si les haces una escala, todos pueden darte el mismo puntaje, pero la depresión de cada uno es diferente. Hay que ver e individualizar por qué el del examen está tan deprimido como el del cáncer. ¿Qué está pasando ahí? Pero muchas veces omitimos eso y nos metemos no, todos están deprimidos, fluoxetina para todo el mundo y hágale, ¿sí? Con los viejitos también nos pasa eso. Ah, está con demencia, metámosle un parche de tal vaina, una pastilla para esto y póngalo a hacer dibujitos y tareas y ya, ¿cierto? Se nos olvida que es un tratamiento individual, único, exclusivo. En lo psicológico también es eso, ¿sí? Por eso es una parte fundamental. Eso se va a dar en la medida en que tú tengas la capacidad de querer escuchar al otro, de querer meterte con el otro. Y eso no se logra tan fácil. Uno debe tener una capacidad, como médico, pienso yo, de tolerar mucho la frustración y dejar atrás la omnipotencia. Los médicos tenemos una omnipotencia enorme, ¿sí? Porque creemos que todo lo vamos a curar, que somos los dadores y salvadores de vidas. Y entonces cuando nos enfrentamos a este tipo de pacientes, como en los trastornos cognitivos, que son los que nos frustran porque no siempre se mejoran como quisiéramos, entonces ahí aparece el rechazo, el fastidio, la mamera, el maltrato, ¿sí? Porque ese paciente no se mejora. Yo quiero ofrecer resultados de inmediato y nos golpean la omnipotencia, el narcisismo, ¿sí? De decir, no, pero yo soy médico todopoderoso, me las sé todas y este paciente pone en controversia eso que yo soy. Y eso pasa con los pacientes como ellos, crónicos. Con los pacientes de psiquiatría, pues muchísimo más, porque son pacientes que recaen y recaen y tienen muchos de ellos enfermedades incurables. Entonces, cuando se pone en riesgo nuestro narcisismo médico, ponemos es distancia. Un médico sano debe aprender a tolerar la frustración y manejarla, ¿cierto? Y una forma sana de manejar la frustración es meterse en el problema de lleno a ver cómo lo soluciona. Una forma no sana es ponerle distancia, clasificándolo y dándole lo mismo a todo el mundo. Entonces, como le damos a este fluoxetina o memantina y no funcionó, bueno, es problema de su enfermedad, no mía, ¿cierto? Generalizar sirve mucho para acertar, ¿sí? Puedes acertar mucho, pero también te puedes equivocar un montón. Y a veces cuando no individualizamos los tratamientos nos estamos equivocando un montón porque nos estamos guiando solo con criterios diagnósticos y solo con guías ya preestablecidas. Entonces nos cuesta un poco salirnos de la guía e irnos a individualizar el tratamiento porque da pereza, porque es frustrante, porque es desmotivante. Pero un buen médico debe tener esa capacidad de tolerar la frustración e individualizar el tratamiento conociendo a su paciente. En el documental todo el tiempo estas personas se ocupan de eso, de conocer la vida de ese ser humano. No tiene nada de malo. Y no tener resultados buenos también son resultados que nos sirven para tener experiencia. Estos personajes tuvieron resultados favorables, otros no tanto, pero construyeron experiencia y la experiencia le aporta el conocimiento para otras generaciones que se interesen en esto y que quieran individualizar y no quedarse en la generalización. ¿Sí? Bien, continúan.
No, sí, totalmente de acuerdo, doctor. De verdad, muchísimas gracias por la intervención. Creo que nosotras también pues trajimos este documental por eso mismo, porque queremos como recordarnos pues a nosotros que hasta ahora pues todavía nos estamos formando, pues este tipo de cosas. Y algo que a mí me gustaría como resaltarles también fue pues es la parte en la que médico dice como el sistema de salud te va a cubrir una pastilla, pero no te cubre un dispositivo de música. Y la pastilla cuesta un montón de dinero. Entonces, como que yo siento que el mismo sistema también es el que nos encasilla en tienes que hacer las cosas de tal forma y no buscar soluciones que incluso están literalmente en nuestras manos. Entonces, pues nuestra invitación también es eso, como a querer movernos y salirnos de esas casillas, pues que nos establecen, que sabemos que es bastante complejo. Entonces, Mari. De una. Entonces, bueno, ya, como ya hablamos, pues igual el tratamiento farmacológico sigue siendo un pilar importante, pues en cuanto al abordaje del paciente con trastornos neurocognitivos. En este momento nos tenemos que enfocar más que todo en la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer tenemos dos grupos grandes de medicamentos que van a ser los inhibidores de la acetilcolinesterasa, que como sabemos es la enzima que elimina la acetilcolina, y inhibiendo esta enzima, lo que vamos a hacer es que la acetilcolina esté un poco más disponible y tengan un poquito más de acción en los receptores nicotínicos, y de esta manera pues ayudamos a la patología. Y el segundo es la memantina, que es un antagonista de los receptores NMDA, que es el receptor de glutamato, que ya sabemos que es el neurotransmisor excitatorio por excelencia. Y la memantina es más que todo para mejorar los síntomas del paciente. Entonces, pues en teoría, pues como ya vimos, se usan más que todos estos dos grupos de medicamentos. Y pues obviamente si el paciente está cursando además con una depresión o con un psicótico, ahorita más tarde vamos a hablar de la depresión en el adulto mayor, es algo muy, muy frecuente, pues se le pueden adicionar antidepresivos y antipsicóticos según vea el manejo, pero pues espero solamente como para repasar este concepto, pues que todavía sigue siendo un pilar importante del abordaje. Sin embargo, pues vemos que la idea es que veamos esto de una manera completamente distinta y logremos abordar al paciente pues de una manera un poco más integral. Listo, entonces la idea también pues con este documental era mostrarles pues el otro lado de un tratamiento que sea totalmente multidisciplinar, ¿no? Entonces acá vemos un montón de personas que están involucradas en el bienestar del adulto mayor, digamos, acá tenemos el ejemplo de Estados Unidos que realmente, si bien digamos, no sé, a nosotras pues no nos parece como muy agradable el tema del asilo. En Estados Unidos pues uno ve como que medianamente están en buenas condiciones, hay terapeutas, o sea, como que el adulto mayor pues lo cuidan un poquito más. Acá por el tema, pues no sé, de nuestra sociedad, del contexto también económico, pues vemos que no todos los adultos mayores tienen la misma capacidad pues de acceder a este tipo de servicios. Entonces, lo que mencionaban ahí, o sea, como un simple masaje, lo de la musicoterapia, pues enfocado también la idea sería como, pues bien nos menciona el doctor, individualizarlo y decir a esta persona qué le gustaba hacer y pues vamos a hacerlo, o sea, de una vez, como no, pues no encasillarnos en lo que debe ser y a todos hacerlos entonces masajes. Entonces puede que tengamos un adulto mayor que simplemente es como no le gusta que lo toquen ni nada, entonces es como hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Entonces, en el tratamiento pues no farmacológico, yo digo como que pues decimos como que es súper importante mirar pues ese ser humano que está ahí, pues ahí dentro, literalmente. Entonces, y ver pues, qué podemos hacer por él, además de estos tratamientos que son sumamente generales, como pues también bien nos mencionaba el doctor. Entonces, en esta parte también es muy importante que es recomendable como abordar también la parte de los factores de riesgo. Entonces, si tenemos un adulto mayor, no sé, que fuma, que tiene malos hábitos de vida, entonces como que también es motivar a este paciente a que genere ciertos cambios para ayudar a su patología. Entonces, pues es más que todo lo que queríamos traerles con el tratamiento no farmacológico. Y algo muy, muy importante que va al lado es el familiar. Nosotros no cuidamos a los cuidadores y estas personas entregan su vida literalmente física y psíquicamente al cuidado
pues de otro individuo, o sea, literalmente de un individuo que se vuelve totalmente dependiente. Entonces, en esta parte del tratamiento no farmacológico, acordarnos que no solamente es una persona enferma, sino que hay una familia también detrás de esa enfermedad. Entonces, pues como dice la frase de ahí abajo, o sea, como no solamente vamos a ver individuos afectados, sino familias afectadas por el daño cerebral. Hay que recordar, pues que literalmente sí, este adulto mayor fue papá, hermano, entonces hay un montón de personas detrás de él que realmente están afectadas, pues por su condición. Entonces, otra cosita que queremos dejar ahí es cuidar al cuidador. Antes de ponerles el otro, esta partecita que a nosotras pues nos encanta de esta paciente, de cómo mejoró ella con la musicoterapia, recordarles que pueden ir llenando ahí la encuesta para que ahorita veamos los resultados. There is no pill that does that. The medicine can dim the spark or the light. It never brings it out. What they need is engagement. They need to succeed in the world around them. So you want an iPod too? First, what's an iPod? I don't know anything about electronics. He has his favorite music, and it's playing. That's all it is. It's like your own jukebox. Let's start. He wants to see what it looks like, the iPod. Okay. Denise is a bipolar schizophrenic. She was with us for about 2 years. I like stupid. I feel like I'm stupid. Denise doesn't hold back any emotion. Her joy is off the charts. Unfortunately, so is her sorrow and her anger. So she's very raw. She's very real. You know what I'd like to do? Denise is probably an extreme resident that we have here. I mean, I'm fat, and I have a very vivid imagination. I'm very resilient, and I drop. And I keep on trying, and I drop. But I never stop, and I drop. One of these days I'm gonna drop and stay on the floor. I won't fall. Okay. I've lived in 2 years, never fall. I couldn't believe the music let Denise push away her walker. She'd been using that walker every day for 2 years. You're not Spanish. No, I'm not Spanish. I'm following your lead. I'm having fun. Good. Me too. It's surprising that a little music evokes this much joy. It only makes sense when you understand their isolation. Listo.
Entonces, hasta el momento, ¿alguno quisiera compartir algún pensamiento o algo? O pues digamos, de lo que acabamos de ver. Nati, si quieres pasa la diapositiva y pues ahí nos preguntas. Ah, listo, cierto. Pues no sé, a esta diapositiva pues queríamos ver si realmente les parece que sirven las terapias alternativas como son el documental o si se quedaría más bien con una terapia farmacológica. ¿Creen que pues esto sirve pues en general? ¿Qué otros métodos utilizarían? Mariana Larios está levantando la mano por ahí. Sí, pues, o sea, yo siento que la charla está súper bonita, digamos que está enfocada hacia el adulto mayor, que siento que es una de las poblaciones en la que es, digamos, un poco más sencillo imaginarnos usar como estas medidas alternativas, pero siento que esta charla podría ser como, pues por lo menos a mí me ha generado como y qué pasaría si hacemos esto con todos nuestros pacientes, ¿no? Digamos, pues no la musicoterapia en los pacientes con depresión y eso, pero pues sí tantas, no sé, medidas alternativas que existen, desde ponerles una canción hasta no darles un medicamento, sino, no sé, llevarlos a caminar. Y siento que sí debería ser algo que aunque como en nuestra carrera y en nuestro aprendizaje no lo enseñen directamente en las clases, como que sí siento que como los médicos integrados que quieren que salgamos siendo y los médicos, digamos, tan completos que dicen que caracterizan médico rosarista, siento que sí debería incluir como por lo menos no estar tan cerrados a las medidas alternativas, ¿no? Como decía antes el doctor, y también pues ustedes, las expositoras, el sistema de algún modo nos lleva a que ya tenemos las cosas muy ordenadas en nuestro cerebro y a lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, pero no porque el sistema nos diga algo no significa que nosotros no podamos implementar cosas diferentes, no podamos intentar cosas diferentes. Y pues sí, siento que con los, pues digamos, con todo esto que muestran este documental, pues demuestra que sí sirve, ¿no? Que no es solo una cosa que algún doctor que lo use loco por allá, sino que realmente son cosas que nosotros como médicos deberíamos empezar a implementar más, no solo en los adultos mayores, sino en sus familiares, en otro tipo de enfermedades. Nosotros afortunadamente, pues digamos, estamos en un grupo de interés en psiquiatría, que siento que la psiquiatría también es uno de los campos de la medicina en donde más podemos utilizar todas estas medidas alternativas, entonces pues aprovechar eso. Total, muchas gracias. Aquí Alan pues nos habla del arte terapia, también pues esto estimula también la parte de pues física, entonces tanto mental como física es súper importante. Gracias, Alan. ¿Alguien más? ¿Yo puedo? Claro. Santiago Elías, sí, espera. Santiago Elías Campo quiere hablar. Sí, pues así como decían, pues sí, yo también estoy bastante abierto a utilizar este tipo de medidas alternativas, sobre todo, pues así como decía nuestra compañera hace un momento, pues en áreas como la psiquiatría, donde digamos que no es una medicina demasiado occidentalizada, que todo es químico, químico, físico o anatómico, sino que podemos intentar como cosas nuevas. Y otro método que, digamos, que se me vino a la cabeza fue que siempre he pensado que los adultos mayores, hasta cierto punto claramente, deberían tener algún tipo de relación de estudiante, o sea, maestro-estudiante, colocarlos, digamos que en centros donde puedan enseñar habilidades que ellos tengan, debido a que, pues, además de que esto los mantiene, digamos que activos y pues siempre como el cerebro como manteniendo, pues, esta habilidad y enseñarla, pues, como dicen por ahí, cuando uno tiene que enseñar algo lo tiene que repasar 3 veces, también les genera contacto, que es lo que muchos de ellos necesitan, o sea, no solamente para con los familiares, sino con gente extraña, gente externa, gente que eventualmente va a sentirse ellos van a sentir el aprecio de estas personas que son sus estudiantes y van a decir como, oye, pues además de mi familia, pues hay gente que todavía me considera como parte de la sociedad, una parte funcional de la sociedad. Y a veces veo muchos de nuestros profesores, que muchos son
o sea, de una edad avanzada, no diré nombres, pero pues muchos sí son de edad avanzada y digo como esta persona es así de activa o este profesor es así de activo porque pues tiene esta obligación y él se siente orgulloso de lo que está enseñando y pues el hecho de enseñárselo a los demás les mantiene como una actividad tanto física como mental. Muchas gracias, totalmente de acuerdo. De Gabriela, acuerdo, ahí, perdón, perdóname. continúa. Si te iba a decir alguna cosa con respecto a lo que dice Santiago, ahí va muy pegado, es algo que tenemos que, en lo que tenemos que ser muy hábiles nosotros, es en encontrar lo que al paciente le gusta también, ¿cierto? Como tú decías hace un momento, no lo podemos hacer masajes a todo el mundo, ni música a todo el mundo. Nosotros necesitamos ser rastreadores de lo que el paciente disfruta, porque ese es un gancho enorme para sacarlo de la enfermedad, para rehabilitarlo, para su tratamiento. Si tú encuentras que al paciente le gusta, no sé, sembrar plantas, pues hagámoslo, ¿sí? Eso tampoco le va a causar daño. Yo pienso que las terapias alternativas, si no le causan daño, bienvenido. ¿Qué daño puede causar la música? ¿Qué daño puede causar que salga a caminar? ¿Qué daño puede causar que lo pongamos a pintar? Pero a veces como nos hemos enfrascado en que todo es ciencia y que todo tiene que estar publicado en la super revista indexada y que todo tiene que ser respaldado por una muestra de miles y miles de pacientes, entonces nos hemos limitado. Curiosamente, esas cosas tan científicas nos están cerrando el pensamiento también, nos están limitando, nos están generando temor, porque ya el que se atreva a hacer algo diferente lo ven como loco, como pseudocientífico, como irreverente, y eso está jugando en contra nuestra. ¿Sí? Mira que esta gente puede que no tenga una gran población, un estudio publicado, una gran evidencia, pero la mejor evidencia, así sea un solo paciente, es evidencia de que ahí hay algo que funciona. ¿Sí? Le funcionó a él, único, no es una muestra de 10.000, 20.000, 30.000, pero hay que rastrear más por qué a él le funcionó y qué podemos hacer para poder replicar eso en otros. Pero para eso, vuelvo y les digo, necesitamos tiempo y ganas de meternos con el otro. El vínculo es algo que es una herramienta que debemos aprender a utilizar. Ahora la atención es cada vez más inhumana, ¿sí? Consultas de 20, 15 minutos y eso es como un checklist, es un interrogatorio, ya no es ir a hablar con el paciente, sino a preguntarle, comió, durmió, alucinó, deliró, escuchó voces, listo, no, entonces tomes esta pepa en esta dosis y vuelva en 3 meses. No es una consulta humana, es un interrogatorio que es muy distinto a una entrevista, una consulta, un encuentro entre dos seres, porque el hecho de que él sea el paciente no quiere decir que yo esté mejor que él, ¿cierto? Yo puedo estar igual o peor incluso. Entonces nosotros también tenemos que estar examinándonos nosotros. En psiquiatría es muy importante que nosotros también tengamos salud mental. No por el hecho de ser psiquiatra o psicoanalista quiere decir que yo esté vacunado ya contra enfermedades mentales. Yo me puedo deprimir, puedo estar ansioso, puedo de pronto hasta psicotizarme, no sabemos. ¿Sí? Un evento traumático, un estrés postraumático me puede sacar de mis casillas. Entonces debemos también tener en cuenta que la línea entre ellos y nosotros es muy delgada. Entonces hay que cuidarla. Si uno se cuida, puede ser también ejemplo de cuidado para su paciente. Si uno tiene capacidad de vínculo, de relacionarse con el otro, el paciente también lo nota y se vincula contigo. Y como les decía hace un momento, te va ofreciendo pistas de cómo tratarlo. Y el paciente te va diciendo, a mí no me gusta que me regañen. Entonces, pues, tú no puedes entrar a regañarle a ese paciente. A mí no me gusta que sean tan condescendientes conmigo. Bueno, entonces hay que entrarle de otra manera a este paciente. ¿Sí? Pero ahí vuelvo y les digo, o vuelvo y repito, la importancia de escuchar al otro. Eso en 20 minutos no lo logramos. Una consulta de 20 minutos, ahora con un especialista menos. Y en psiquiatría peor, porque en psiquiatría tú estás indagando la vida entera de ese ser humano. Y en 20 minutos, muy difícil. Pónganse a pensar ustedes si les dicen una persona que les guste, un chico, una chica, que les diga, bueno, te voy a invitar a una cita de 20 minutos. No alcanzan a hacer nada en 20 minutos, no alcanzan a saber qué le gusta,
qué hace, cómo es su familia, qué miedos tiene. Se vuelve en un interrogatorio. ¿Cómo esperan construir vínculo con esa persona? Si solamente les da una cita de 20 minutos y el próximo encuentro es en 3 meses. No hay vínculo, ¿cierto? En psiquiatría estamos sufriendo de ese gran problema porque el sistema nos ha llevado a eso, a que los que manejan esto crean que esto es solo de pepiar y pastillas y pepas, entonces ya no somos psiquiatras, sino pepiatras. Pepa para todo, Pepa para que duerma, Pepa para que no esté ansioso, Pepa para que no grite, Pepa para que no alucine. Y lo volvemos ahí un revoltijo de pepas y no más. Entonces, vuelvo y le repito, muchachos, no le tengan, pierdan el miedo más bien a vincularse con el paciente. Pidan que les enseñen a escuchar, que les abran espacios para escuchar. Las consultas de 20 minutos no son un espacio para escuchar al paciente, es para interrogarlo. Entonces, si nosotros aprendemos a construir vínculo y a meternos con el otro, el mismo paciente te va dando las pistas de cómo tratarlo y de qué le sirve y qué no le sirve. Bien, continúen. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Aquí Gabriela pues nos cuenta que también está muy abierta a realizar este tipo de terapias y que no solamente la musicoterapia, sino con toda aquella actividad paralela que promueva resaltar la humanidad de los pacientes. Creo que hasta el momento creo que eso es como lo más importante de lo que estamos hablando, o sea, el tener en cuenta la humanidad de nuestros pacientes. Entonces, aquí queríamos traer también a colación como otro factor, pues que nos gustaría replantearnos y que nos gustaría como escuchar ustedes, pues qué piensan, y es acerca de, pues del hogar geriátrico. Entonces, les vamos a poner como dos partecitas del documental. This is no small problem. There are 5 million people in America with dementia. 10 million people spend a large part of their life caring for them. There are maybe 1 million people in nursing homes losing their connection to life. Come on, sweetheart. Dad. Hello. Hello. Johnny? Hey, Johnny. How are you? I mean, isn't this desire, the desire to awaken another person to what they are, to what they could be, a deep part of being human? How often does anybody have? Well, Gil is a little different. As you could see, he's a big guy. He's a strong guy. When he gets agitated, we really need things in place that are going to work and work quickly. Anger manifests very many different ways. The anger is there, but sometimes I can't express it. I like to think of distress as communication. If you give a highly sedating medication to that kind of a person, you're actually taking away the one avenue they have to tell you they have a problem. And the problem with that is you can turn a person who is engaged into a person who is withdrawn into themselves and no longer able to connect with the world around them. I wish I had my freedom. It's the most important part. That is what makes me most pissed. And I can't go on. The thing people lose most is those intangibles, the idea of choice and control. We're going to do your medicine now, all right? Just every aspect of what am I going to do next is dictated to you in most institutional environments. Drink some of that. And music creates spontaneity that you cannot create in an institution. It takes you to a place where you can leave the regimen and go off in a world that you create and that you connect with on your own terms. Hi, Gil.
We brought you your music that you requested and put it on your ears, over your head. Is it okay? Okay. And use your iPod. All you have to do is click the center button one time. You're all set. We just did like do my Listo, entonces, respecto a los hogares, quisiéramos saber ustedes qué piensan. Y pues, si consideran como que estos espacios pues son adecuados o lo que quieran compartir, pues también teniendo en cuenta lo que acabamos de ver. Bueno, pues, o sea, digamos que hablando pues desde una experiencia personal con lo que fue pues mi abuelo, que en paz descanse, pues es una decisión muy difícil porque para empezar la infraestructura y cómo están pues digamos conformados la logística de los hogares geriátricos acá en Colombia, pues varía muchísimo, por supuesto, del modelo americano. Y realmente encontrar un sitio con gente capacitada, con actividades pues adecuadas, es muy difícil y aparte es bastante costoso. Sin embargo, pues, y pues además, no sé, de lo que yo pude ver y pues muchas veces el deterioro a veces pues de los pacientes mayores cuando entran a estos hogares, a veces pues dependiendo de la patología, tienen un deterioro pues debido a que pues a veces pues como bien estos lugares no pues digamos algunos no tienen espacios verdes, no pues no los dejan salir mucho, entonces terminan teniendo un deterioro mayor a cuando estaban en la casa del cuidador. Sin embargo, pues también es supremamente complicado cuando hay un cuidador exhausto, cuando pues ya las condiciones pues en la casa del cuidador pues no, tampoco son las mejores para el paciente. Entonces pues pensaría que es bastante difícil realmente es, pues, digamos, la realidad en nuestro sistema. Realmente es bastante complicado. Por ahí Stephanie Vargas tiene la mano levantada. Bueno, lo que quería decir, la verdad, concuerdo muchísimo contigo. En estos momentos estoy pasando por un proceso similar con mi abuelita paterna, que pues está a mi cuidado. Es muy complejo porque cuando de los familiares ninguno puede ser el cuidador, conseguir un cuidador es algo supremamente difícil porque es básicamente un desconocido. Y para llevar a tu abuelita a un hogar geriátrico es una decisión supremamente difícil, porque o sea, de cierta manera es tenerlo lejos. Entonces sí es algo bastante complicado, la verdad. Y pues sí depende del hogar geriátrico, del tipo de cuidadores, pero también depende mucho de la persona, pues como hemos visto en la exposición, para ellos es muy difícil adaptarse a nuevas situaciones, a nuevas personas. Y pues como bien lo dijiste, si tienen patologías previas, es mucho más fácil que se vayan deteriorando con estos cambios. Gracias, Stefa. No, pues algo que me parece muy importante mencionar es como, y pues teniendo en cuenta más como la parte pues psíquica, diría yo, como es, pues si bien no queremos decir como que está bien o que está mal, porque pues realmente acá no hay, pues sí, no hay un deber ser y no es como que tenga que ser así, pero pues es muy interesante ver cómo todos estos pacientes dicen como me quitaron mi libertad. Muchos de ellos pues van en contra de su libertad totalmente y es como porque la familia no puede e incluso, y no es, y lo menciono, no es como porque no puedan ni quieran hacerse cargo de él, sino que hay veces que pues sí que las situaciones de la vida son un poco complejas
Entonces, pues es muy interesante como ellos dicen eso, como me quitaron mi libertad y me están, o sea, como esta no es mi casa, no, se sienten como totalmente como alejados de la vida que ellos construyeron. Entonces, pues sí, si bien no hay como un consenso ni un, tiene que ser así o así, es como dicen Tefa y Andrés, es algo supremamente complejo. No sé si alguno más quiera decir algo o doctor. Sí, bueno, sí, como dijeron ustedes, no es una decisión fácil, ¿sabes? Es muy, muy duro, que hay que analizar varias cosas. Uno, si ya se toma la decisión de ingresar a tu familiar a un hogar, sí hay que evaluar ese hogar como es, ¿sí? Porque ahora abren cualquier galpón, cualquier bodega y se conviertes en un guardadero de viejitos, ¿sí? Donde les dan agua, comida, cobija y les ponen ahí a solearse y ya. Debe ser un sitio acogedor, debe ser un sitio donde los traten bien, donde tú veas que sí los cuidan realmente. Y el hecho de que esté en un hogar geriátrico no nos exime de la responsabilidad que tenemos todavía con esa persona. Sí, muchos le pagan un hotel 5 estrellas para que le tengan a su viejito, pero no los vuelven a visitar jamás, no los vuelven a llamar, no los vuelven a vincular a las actividades familiares y es como que ya se deshicieron de él. Entonces es importante eso, ¿no? Que es que sepas escoger el lugar, pero que tú también no pierdas de vista que es un familiar. Puede que esa persona ya no te reconozca ni siquiera, porque a veces las demencias llevan a eso, pero eso no quiere decir que no siga siendo parte de tu vida. A veces las familias dicen, no, es que no podemos, es que somos muy ocupados, pero bueno, yo les pregunto, este viejito los sacó adelante a ustedes 8, a todos los bañó, los cambió, los limpió, ¿por qué entre ustedes 8 no pueden sacar adelante a uno solo o a 2? Eso hay que preguntarse también si realmente es falta de tiempo o es que uno no lo saca, porque el tiempo está ahí, corriendo a toda hora, pero nosotros no lo sacamos, no nos organizamos más bien. Ahora, bueno, hay que ver también al cuidador, ¿cierto? ¿Qué tanto está consumiendo su vida en el cuidado del otro? Hay que intervenir, como ustedes muy bien decían, en el cuidador, ayudarle a buscar opciones, desculpabilizarlo también, porque el cuidador empieza a deprimirse y a sufrir mucho porque aparecen sentimientos encontrados, que es lo que llamamos la ambivalencia, ¿sí? Sentimientos opuestos dirigidos hacia un mismo ser. Entonces, a este abuelito yo lo quiero, me cuidó, me crió, me alimentó, pero qué mamera tener que seguirlo levantando todos los días, qué difícil tener que cambiarlo, qué pereza tener que estar todo el día con él y no poder salir a hacer mis cosas, a hacer mi vida, a relacionarme como antes, a disfrutar. Entonces aparece la culpa, ¿sí? Porque ese individuo dice, carambas, ¿cómo es posible que yo esté cansado de cuidar a mi mamá? O que ya esté deseando que ella viva en otro lado, ¿sí? O qué pereza tener que estar yo aquí con ella. Aparece la culpa por eso. Entonces hay que ayudarle al cuidador también a que se desculpabilice, porque son sentimientos normales que resultan de este proceso crónico, ¿sí? De renunciar a tu vida para cuidar al otro. Entonces, la entrada a un hogar geriátrico debe ser consensuada, bien pensada y un sitio que sea promotor del cuidado de ese ser humano, porque no es una gallinita que vamos a guardar en un galpón, ¿sí? Es un ser humano que influyó en nuestra vida, que nos crió, que nos cambió, que nos enseñó, que nos formó, ¿cierto? Entonces es de lado y lado analizar la situación. No nos podemos refugiar en excusas, ¿sí? Tenemos que analizar en serio, pensar la situación y pensar soluciones. Ahí en el documental ponían un ejemplo muy bonito de un esposo que cuidaba a su pareja y todo el día la tenía, creo que con música en la casa. Y eso propició que la señora no requiriera entrar a un asilo, ¿sí? Porque así se mantenía ella estable, él la podía cuidar, manejar. Entonces, las familias pueden hacer eso, ¿no? Y si no, deben buscar a un experto que les ayude a hacer eso sin desentenderse de su familiar, porque algo que deteriora mucho a estos personajes que entran o estas personas que entran a los asilos es que
la familia se desentiende de ellos. Muchas veces ya, como saben que está comiendo, respirando y está vivo, suficiente, pero no se preguntan qué está sintiendo. Entonces, importantísimo tener en cuenta eso a la hora de ingresarlo a un hogar, ¿sí? Que sea un buen lugar y no olvidar que ahí está un familiar y que tenemos que seguir manteniendo vínculo con él. Bien, continúa. Muchas gracias, doctor. Bueno, ahorita pues ya vamos a continuar con la encuesta que les mandamos. Esta ya pues es como una abrebocas para la conclusión que queremos hacer sobre todo este tema y por qué decidimos hacerlo. Bueno, vamos pues para la primera pregunta, ¿cuántos adultos mayores cercanos se tienen en la familia? Vemos que la mayoría puso que 1, 2, pues más de 4, la verdad pues un porcentaje que me sorprendió, el 17%, que también pues son bastantes, entonces pues a esto es importante. Abajo pues cuántas veces a la semana te hablas con ese adulto mayor, una vez por semana, me parece pues bien. La mayoría de las personas, más de 4, el 28%, también me parece pues que es un número alto, vemos que también. Dale, Nati. Y pues la razón por la cual se habla, pues amor en tiempos de pandemia es mi papá, porque los hace feliz, porque quiero saber cómo están. Bueno, muchas razones que la verdad me parecen muy lindas, un interés. Y por cuál razón no hablas con ese adulto mayor, dice discusiones, falta de tiempo, por sus dificultades, por no organizar bien mi tiempo, por vivir en otra ciudad es difícil la comunicación. Bueno, de esto vamos a hablar un poquito más ahorita, pues con la conclusión que queremos hacer. Y finalmente, ¿qué método utilizaron para acompañar a sus familiares adultos mayores durante la pandemia? Llamadas fue la que más usamos. Listo, entonces pues prácticamente la encuesta era para nosotros, pero también para ustedes, para que pues reflexionaran un poquito sobre las razones por las cuales sí quieren hablar con su adulto mayor, por las cuales no, la importancia que le dan a esto y pues lo ideal es que pues ahorita terminemos con una conclusión de eso y podamos lograr hacer una actividad. Entonces, ¿por qué decidimos hacer esta charla? ¿Por qué nos pareció importante este tema? ¿Y por qué decimos este cineforo? La verdad, durante la pandemia yo tuve pues una familiar, mi abuelita por parte de papá fue diagnosticada con depresión por su tema pues de la soledad. Entonces decidí pues investigar un poco más sobre el tema y descubrí que había muchos estudios, en especial uno de la Universidad de Oxford, donde pues describen la soledad del adulto mayor. Entonces pues para ellos la soledad es un sentimiento angustiante por la percepción de relaciones sociales insuficientes. ¿Qué explicaba el estudio? Que por naturaleza nosotros somos seres sociales y que las relaciones interpersonales son críticas para sobrevivir. Y durante la pandemia, pues prácticamente estas se disminuidas, no pues por razones de fuerza mayor, porque vemos que claramente las personas altas mayores son las personas con más factores de riesgo, son las personas que tienen más mortalidad con el coronavirus. Queremos cuidarlas, queremos que estas personas no se enfermen. Pero al hacer esto, pues también estamos dejándolas muy solas. Al hacer esto también pues dejamos una parte muy importante para su salud mental. Entonces prácticamente, ¿qué buscaba el estudio? Quería ver pues en adultos solos versus adultos acompañados, pues qué pasaba. Nati, devuélvete un minutico, por favor. Y esto lo hicieron pues a partir de imágenes diagnósticas en donde encontraron que la verdad los adultos mayores también tenían unos cambios estructurales en el cerebro debido a su soledad. Entonces, ¿qué pasaba? En las regiones frontoparietales, en la amígdala y en el cuerpo estriado, que ya sabemos todos en verdad son partes muy importantes, en especial para las motivaciones dependientes de las gratificaciones, estas terminaban siendo pues un poquito más vulnerables por la depravación social. Entonces, prácticamente, ¿qué decían? Si no hay estímulo social, se atrofian estas regiones y definitivamente el adulto mayor nunca más va a poder volver a ser el mismo. Esto pasaba pues más que todo en la amígdala y el hipocampo, entonces pues las emociones definitivamente estaban muy afectadas y en el hipocampo también comprometiendo también la memoria. Entonces todo esto pues que nos decía, que nos llevaba un poquito a la conclusión, todo esto prácticamente nos puede llevar a un trastorno neurocognitivo. Entonces, ¿qué pasa con cuáles son las consecuencias neurobiológicas de la soledad? Entonces, la primera es que disminuye la movilidad del paciente y su capacidad para hacer tareas cotidianas. Esto ya vemos que la funcionalidad pues está disminuida y vemos también que pues ligado a la funcionalidad está pues el sentirse útil. El sentirse útil es muy importante para un adulto mayor o si no pues los deseos de muerte van a seguir pues van a ser mucho más prevalentes.
La segunda es que altera la función mental y la efectividad del sistema inmune, entonces van a ser muchos más propensos a infecciones, a enfermarse, a terminar en una hospitalización. La tercera es que desencadenan tipos de demencia y depresión, ahorita vamos a hablar un poquito más del tema. Y la cuarta es que pues hay una menor satisfacción del paciente con su proceso de envejecimiento y expectativa de vida. Entonces, pues es muy importante esto de la expectativa de vida, prácticamente lo que también encontraron en el estudio es que los niveles altos de la soledad predicen pues no solamente síntomas depresivos, sino que la expectativa de vida disminuye. Entonces, dependiendo de la percepción del paciente, si el paciente dice, yo tengo una vida buena, soy funcional, me encanta ver a mis nietos o todavía trabajo, yo todavía no me voy a querer morir. Sin embargo, pues un paciente que está solo, que no se siente útil, que está enfermo, pues todo esto va a llevar a que el paciente pues quiera pues terminar su vida. Y lo importante aquí es que los mayores de 65 años es el grupo demográfico con la tasa de suicidios más alta del mundo. Eso es algo que uno nunca piensa, uno más asocia más al suicidio a los adolescentes, a las personas completamente, pues, un poquito más de ese rango de edad, pero pues no tenemos en cuenta que para el adulto mayor también puede ser un proceso mucho más fácil. El adulto mayor se puede parar de tomar un fármaco que es importante para su funcionamiento, no sé, cardiovascular. Entonces, para tener en cuenta. Finalmente, pues, en tiempos de pandemia, ¿qué vimos y qué conclusión también hace el estudio? En la pandemia que se vivió en el 2003, la salud mental fue gravemente alterada y nadie se dedicó a estudiarla en su momento. ¿Qué está pasando? Que es ahorita que estamos viendo los resultados de lo que fue pues esa pandemia. ¿A qué invita y a qué los estamos invitando nosotros también? En este momento, pues, estamos en pandemia, seguimos, aunque pues el confinamiento pues ya no es absoluto, ya no es obligatorio. Vemos que muchas personas por no exponer a sus adultos mayores también los están dejando muy de lado. Entonces, ¿a qué los queremos invitar? No esperemos a que pase como en el 2003, que hasta ahorita estamos viendo las repercusiones de salud mental, sino que tomemos acción desde ya y empecemos a acercarnos más a nuestros adultos mayores que sabemos que nos necesitan. Sabemos que en estos momentos es muy difícil, pero pues que hay métodos y hay maneras de hacerlo también y de esta manera pues los podemos llevar a que tengan un mejor desenlace de su vida, que tengan una mejor salud mental, a que de pronto durante este tiempo no terminen en un trastorno neurocognitivo, no terminen con depresión. Entonces, pues prácticamente a eso llevaba toda nuestra charla, a eso queríamos pues que ustedes pues reflexionaran sobre el tema. Y nos pareció muy chévere, pues hablando también, como decía el doctor, reflexionar sobre lo mucho que queremos a nuestros adultos mayores y lo mucho que aprendemos de ellos. Entonces, pues los queremos invitar a que participen. Esto es un giveaway en Instagram. Lo ideal es que pudieran, no sé, poner una foto pues, en sus historias, si no la quieren poner en su perfil, con el hashtag de mi abuelo o de mi abuela aprendí. Entonces, pues lo ideal es esto. El sorteo, pues yo creo que se termina hasta la próxima semana y pues se llevarían un regalo tanto pues para su abuelo o abuela y pues para ustedes. Entonces es para que reflexionen sobre lo mucho que uno puede llevar a aprender del adulto mayor y que el adulto mayor, que no caigamos pues, en el edadismo, en decir el adulto mayor ya no sirve, el adulto mayor pues ya se puede morir porque ya cumplió su ciclo, sino más bien pues que reflexionemos sobre lo mucho que pues hemos aprendido a lo largo de los años con nuestros adultos mayores. Listo, y pues creo que esa pues es nuestra charla. Y pues de verdad muchísimas gracias por la asistencia y muchas gracias a usted, doctor, por la participación. Tengan en cuenta que la palabra clave para la asistencia es demencia y ya eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias. Muy linda la charla, muy agradable la actividad. A ustedes por la invitación. Ojalá pueda seguir siendo invitado. Me pareció muy chévere, muy interesante el enfoque, que es algo que nos hace falta, ¿sí? Dedicarnos un poco más a lo humano de nuestros pacientes. Qué bueno que este grupo exista, que siga creciendo y bueno, cuenten conmigo en lo que pueda aportarles. Espero que hoy haya podido aportarles algo y mil gracias. Bueno, felicitaciones, estuvo muy bonito todo. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por la charla, estuvo súper linda. Muchas gracias en serio por la Muchas charla. gracias. Bueno. Los invitamos a todos a participar en lo de Instagram, por favor. Muchas gracias.
Bueno, muchachos, me despido. Mil gracias. Bueno, cuídense mucho. Bueno, Doctor, muchísimas Eh, gracias por su asistencia. Le gracias. agradecemos Quería muchísimo. preguntarles algo. ¿Cada cuánto hacen estos encuentros? Doctor, estamos haciendo actividades cada semana. Ujú, Aproximadamente nosotros las programamos de acuerdo pues a los horarios en que puedan pues nuestros tutores académicos. ujú. Ah, bien. ¿Y cuál tienen programado? ¿Cuál es el próximo? Doctor, sí.